Hola queridos amigos, estamos en un nuevo programa de versión Enigma. Hoy nos toca un tema muy interesante sobre el Dr. Edward Bach. Quizás les suene la palabra Bach por las muy conocidas flores de Bach, una terapia complementaria. Vamos a partir un poquito con la historia del Dr. Bach. Vamos a revisar en qué consiste la terapia y después voy a hacer un análisis y una pequeña crítica a lo que se relaciona en cuanto al dinero de esta misma y las terapias en sí. El Dr. Edward Bach nació en Inglaterra un 24 de septiembre de 1886. Licenciado en Ciencias, médico cirujano, bacteriólogo, upatólogo e incursor en la medicina homeopática. Es conocido por ser el inventor de los remedios florales, o simplemente llamados flores de Bach, e igualmente por haber desarrollado una filosofía y un método que aplica las esencias florales con fines terapéuticos, conocidos como terapia floral. Recordemos que el Dr. Bach poseía una gran cantidad de estudio y experiencia, también conocimiento en varias áreas de la medicina tradicional, logrando estar en puestos muy importantes y ser muy reconocido en esa época. En 1925 el Dr. Bach presenta su primer libro, llamado La enfermedad crónica, una hipótesis en acción. Escrito en colaboración con el doctor australiano Charles Wyler, quien fue asistente del Dr. Bach durante las investigaciones en el Hospital Homeopático de Londres. Luego, para el Congreso Homeopático Internacional de 1927, que fue celebrado en Londres, Bach y los doctores Wyler y Dutchington presentan un trabajo titulado El problema de la enfermedad crónica, y a principios de 1928, El mundo médico, un método eficaz de combate intestinal. En esa época la medicina se basaba a veces en medidas muy agresivas, por ejemplo la sangría, las purgas y los paños fríos para los enfermos mentales. Era la manera en la que se intentaba curar la enfermedad en ese entonces. El Dr. Bach quería conocer las causas verdaderas de las enfermedades. Pensó que era clave estudiar la inmunología y la bacteriología, por eso inició en esa área. También en ese entonces la medicina estaba influenciada por grandes descubrimientos de Louis Pasteur, Robert Koch y Emilio Benring. Era el momento de investigar las bacterias, invisibles enemigos del hombre. Bach se unió entonces a la vanguardia de los médicos y investigadores que preparaban vacunas para atacar a esos gérmenes. El Hospital Escuela de la Universidad fue el sitio en el que comenzó a desplegar su investigación. Ahí desarrolló los 7 nosodes, que vamos a ver un poquito más adelante, pero estas eran vacunas que purifican al paciente y tienden a limpiarlo. Su esfuerzo, su dedicación y las penurias de la época debilitaron mucho la salud del Dr. Bach, pero a pesar de esto, su alma siempre se impuso y continuó con sus investigaciones sobre la toxemia intestinal y la relación que tenía esta con las enfermedades crónicas. Él se interesó bastante en la flora intestinal y por las bacterias que se encontraban en grandes cantidades en los casos de enfermos crónicos. El nosode que mencionamos anteriormente era capaz de suprimir las causas del malestar. ¿Pero qué son estos llamados nosodes? Son preparados a modo de vacuna en forma de gotitas. Bach descartó la inyección de los mismos, gracias a su acercamiento a la obra del genial Samuel Hahnemann. Preparó los nosodes. Nosodes viene del griego nosos, que significa enfermedad. Él los preparó con la técnica homeopática, que hasta el día de hoy esto se sigue administrando por médicos homeopáticos. Cuentan que el Dr. Bach sentía una gran admiración y respeto por el medio ambiente, así como también una gran empatía por las demás personas. Él quería y tenía como misión poder mitigar el sufrimiento del resto de la gente. Quizás fue lo que lo hizo soñar con ser médico, cosa que lo inspiró desde muy joven. Dentro de su trabajo, él realizó un estudio en el cual pudo descubrir que las bacterias intestinales que están presentes en los enfermos de alguna patología crónica eran superiores numéricamente que en el de las personas sanas.
Este descubrimiento lo llevó a crear una vacuna con la que se reducía de forma considerable el número de bacterias, pero desgraciadamente los efectos secundarios de esta vacuna eran graves. Es por este motivo que cambió la frecuencia en su aplicación antes de seguir investigando más. Dichos estudios médicos y más aún en esa fecha fueron sin duda un gran avance en lo que conocemos hoy por hoy sobre la medicina homeopática. En el año 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, el Dr. Bach empezó a ver debilitada su propia salud, como habíamos comentado anteriormente, motivo por el cual no pudo ser reclutado para combatir. No obstante, él quedó responsable y al mando de 400 camas en el hospital del colegio universitario. Ya en el año 1915 empezó a trabajar de bacteriólogo, dedicando gran parte de su vida laboral a la investigación. En este caso, para vacunas contra enfermedades de tipo crónico. Posteriormente, él fue nombrado director de bacteriología en ese hospital. Un dato curioso igual es que él estableció una muy reconocida consulta en Londres, en la calle Harley Street, conocida en aquel tiempo como una importante zona de consultorios médicos. En esa consulta atendían los médicos más importantes del país, se podría decir. Pero en el año 1917, el Dr. Bach padeció una hemorragia intestinal, lo cual hizo peligrar su vida de hecho, y tuvo que ser operado de urgencia. Debido a esto pasó varios días inconsciente, y le diagnosticaron unos 3 meses de vida aproximadamente. A partir de esto, el Dr. Bach hace una reflexión profunda acerca del origen de las enfermedades y las posibilidades de curación de una patología llamada terminal. Él llega a la conclusión de que si se tiene un propósito noble en la vida y se trabaja por él, olvidándose completamente de sí mismo, esto constituye el factor decisivo de la felicidad de un hombre sobre la tierra. En sus reflexiones concluye que la felicidad origina salud y por el contrario la infelicidad origina enfermedad. No obstante, el Dr. Bach, a pesar de llevar a cuestas un gran sufrimiento, no cesó con su lucha por el conocimiento. Con una gran fuerza de voluntad, siguió trabajando e investigando. Quizás esta conducta de lucha fue la que lo llevó a su increíble recuperación, porque él, contra todo pronóstico, superó ampliamente esos 3 meses que le dieron de vida. En el año 1919, el Dr. Bach pasó a incorporarse en el Hospital Homeopático de Londres como bacteriólogo. Fue allí donde él pudo tomar contacto con el tratado de homeopatía del conocido Samuel Hahnemann. Gracias a esto descubrió la similitud entre esta técnica y sus ideas sobre la salud y la enfermedad. Ambas partes defendían que cada paciente debía ser tratado de forma individual, de forma específica en su salud, tanto física como mental. El Dr. Bach queda completamente fascinado con las posibilidades terapéuticas de los remedios descritos del señor Hahnemann, y con esta medicina cuyo lema era tratar al enfermo y no a la enfermedad, y que incluye los estados emocionales y mentales presentados por los pacientes que cursan alguna enfermedad, observación que era fundamental para el Dr. Bach, después de lo ocurrido con su propia enfermedad. Aquellos puntos de vista le ayudaron a establecer un patrón de salud según el comportamiento de las personas, y no solamente en relación a su forma de ser, sino también según su forma de caminar, de hablar, los gestos faciales, logrando determinar patrones emocionales en los pacientes. Él llegó a crear todo un sistema. Él llegó a la conclusión de que posiblemente personas con rasgos parecidos tendrían una respuesta también parecida a los posibles tratamientos para luchar contra una enfermedad. Esto lo llevó a prescribir sus vacunas por vía oral. Como lo mencionamos anteriormente, los nosoes, estos preparados vía oral. Por estas fechas el Dr. Bach ya gozaba de una gran popularidad y por lo tanto con un gran prestigio, aunque él no estaba del todo satisfecho con sus resultados de su trabajo. Él tenía pleno convencimiento de que los métodos de ámbito natural podían establecerse en relación con la enfermedad, tanto a nivel físico como psíquico. Es por ello que no cesó en su búsqueda de conocimiento y desarrollo profesional.
A pesar de todo su reconocimiento y el estatus socioeconómico que consiguió tener, Bach continúa con su inquietud y el desacuerdo que tiene al utilizar sustancias no naturales en sus vacunas. En 1922, Bach opta por montar su propio laboratorio y continuar con sus investigaciones con sustancias más naturales, específicamente con plantas, flores y hierbas, para sustituir las bacterias que él estaba utilizando en sus vacunas. Su visión holística y su propia intuición le hacía sentir que la naturaleza le podía dar todo lo que él necesitaba para poder elaborar sus remedios. En el año 1928 aproximadamente, a sus 44 años, a pesar del éxito que tenía como médico, realizó un viaje a Gales, dejando su laboratorio principal a cargo de sus estudiantes. Allí, rodeado de tanta naturaleza, pudo seguir con sus investigaciones. Empezó a estudiar y a investigar las propiedades de los distintos compuestos que procedían de árboles y de plantas. Casi de manera intuitiva él fue descubriendo que sus respuestas estaban cerca. Empezó a relacionar el estado emocional de los pacientes mientras realizaban su tratamiento. También estudió, cuando estuvo en ese viaje, mucho la medicina y la cultura y lo que estaba relacionado con los celtas. En su búsqueda encontró varias flores importantes en su investigación. Entre ellas tenemos la Impatiens, la Mimulus y la Clematis. Se puede decir que estas flores fueron las primeras de toda una serie mucho más larga de flores medicinales. Su objetivo inicial era encontrar en los árboles y las plantas un sustituto de las vacunas, para que no estuvieran compuestos por bacterias, sino que por sustancias de la naturaleza, algo al alcance de nuestras manos igual. Allá por el año 1930, el Dr. Bach se trasladó a Londres, y tal era su convencimiento por los remedios herbales que incluso llegó a quemar sus preparados médicos en su propio laboratorio. Aquí comenzó su búsqueda de la implicación emocional en la salud y en la enfermedad, de tal forma que llevó a seguir investigando y descubriendo nuevas flores hasta llegar a lo que se conoce como el sistema floral de Bach. Sin duda el Dr. Bach era una persona muy tenaz que logró integrar una gran cantidad de conocimientos. Dicen que incluso podía, con solamente acercarse a los labios las flores, esclarecer las propiedades curativas de cada una. Tenía mucha afinidad con esto. Era tan contemplativo que también observó que las flores que crecían en sitios con mucho sol contenían una capacidad sanadora superior que las flores que crecían en sitios con sombras. Él pasó mucho tiempo investigando, llegando a catalogar entre los años 1931 y 1932 un primer grupo de flores, el cual recibe el nombre de los 12 curadores. Correspondían a un grupo de 12 grupos diversos de personas y por tanto de forma reflejo correspondían a su vez a 2 estados emocionales siendo primarios. Ya por el año 1933 añade al catálogo 7 más, llamadas ayudantes, hoy en día llamadas las 7 ayudantes. Encontramos en total 19 remedios de diferentes aspectos y grupos. Finalmente, y tras media vida dedicada al estudio de las propiedades de las plantas, llegó a catalogar hasta 38 flores, que posteriormente dieron paso a la terapia floral de Bach. Entre 1930 y 1935, Bach dio conferencias, escribió libros y se publicaron notas de prensa que despertaron conflictos con el colegio médico, donde no aprobaban sus teorías y métodos. Bach contestó al colegio de médicos mediante una carta, donde él defendía sus teorías de forma contundente, pero nunca fue sancionado por ello. Pero él, fiel a sus ideas, decidió darle la espalda a lo que vendría siendo la medicina alopática, renunciando a su título como médico. Quiso ser libre y continuar con su legado, dando conferencias y atendiendo a muchas personas con remedios, donde puede constatar la gran eficacia que obtiene con ellos. Por su experiencia e intuición, el Dr. Bach pensaba que la personalidad y la actitud de las personas tiene un efecto sobre el estado de salud de las mismas. En cuanto a la veracidad de las flores de Bach, hay estudios que demuestran que sí hay eficacia
como también hay estudios que demuestran que no son más que un placebo. Ahí es, yo creo que a conciencia, cómo la recibimos, cómo la damos y qué efecto nos va a producir. Y con esto me refiero a que somos libres de tomarla, por ende podemos decidir si vamos o no a usar esta terapia o a probarla. En el año 1930 dio su primera conferencia y hace la primera publicación sobre las primeras flores descubiertas, el 27 de septiembre en 1936, a los 50 años de edad y 6 meses después de describir su última flor, muere durmiendo, viendo cumplidos sus sueños. En este fragmento tengo que decir que fue maravilloso como él partió muy tranquilamente y muy contento. Es un detalle muy bonito que se cuenta que una semana antes de su muerte él envió una carta a sus colaboradores donde les dijo: mi tarea está cumplida, mi misión en este mundo está terminada. Estas 38 flores curativas lo harían 80, un poquito más de años, mundialmente famoso, y corresponden a las actualmente llamadas flores de Bach. Y con esto concretamos una breve historia del Dr. Bach. Como verán, él fue un hombre maravilloso que, a pesar de haber tenido un gran estatus socioeconómico, de haber podido incluso sustentar su propio laboratorio con sus recursos y haber estado, por así decirlo, en la cima en ese entonces, seguía buscando soluciones para poder ayudar hacia el dolor que la gente tenía, hacia la enfermedad. Y esto es lo que lo hace una persona muy admirable. Y su legado fue dejado por él mismo de forma libre. Esta información y el conocimiento uno lo puede buscar y lo va a encontrar, y uno no tiene que pagar por ello para poder conocerlo. Yo invito a las personas, creyente o no de esto, o de esta terapia en específico, que la busquen, averigüen y también revisen la historia del Dr. Bach, que no es una persona cualquiera que se sacó una terapia de la nada, como pasa últimamente. No hay que meter a todos en el mismo saco. Ahora trataré de explicar un poquito de qué se trata o en qué consiste la terapia floral del Dr. Bach. El objetivo de la terapia del Dr. Bach es ayudar a la persona que padece un trastorno o alguna enfermedad para que se conozca y se entienda y pueda comprender sus síntomas como señales de una causa profunda, ya que la conciencia que presenta la persona bajo el flujo de la enfermedad escasamente le va a permitir a ésta ver con claridad aquella emoción que está afectando su estado de salud. Esto quiere decir que cuando estamos en algún desequilibrio, ya sea físico, emocional, mental o espiritual, difícilmente vamos a poder ver la raíz de nuestro problema. Es por esto que las flores de Bach nos pueden ayudar bastante a tener una visión más clara. Bach plantea que para poder lograr un adecuado estado de salud se requiere que la persona realice un proceso de aprendizaje en donde necesita de otro que lo acompañe, siendo bajo este rol que las esencias florales vienen a apoyar a la medicina alopática, ya que, como él mismo señaló, las flores no vienen a sustituir el arte de curar, así como las terapias complementarias no vienen a reemplazar a la medicina alopática, sino más bien están para brindar un apoyo frente a la ausencia de la salud, puesto que las esencias florales ayudan en el autoconocimiento. Ahora quiero señalar que el Dr. Bach realizó todo un sistema para poder entregar esta terapia floral. Es un sistema igual un poco complejo y no es que acá vayamos a explicarlo, sino que vamos a dar una introducción básica. Dentro de sus principios señala la necesidad de conocerse a sí mismo, lo que emerge de un proceso en donde la persona estaría en condiciones de esclarecer la relación entre una emoción experimentada y el síntoma de la enfermedad que presenta y que la emoción desencadena.
Para ello, este proceso considera en que la persona sea parte proactiva de su tratamiento, lo cual le permitiría conocerse y así conocer su mundo emocional, a través de lo cual a su vez podría reconocer la causa de carácter emocional de su enfermedad. Para lograr esto, el Dr. Bach habla de una reformulación del concepto clínico de enfermedad, entendida como una alteración en la salud del cuerpo. Esta nueva mirada surge de una visión integral del sujeto y del connotar la manifestación de esta bajo el principio de causalidad, ya que para él la enfermedad emerge como el efecto de una discordancia emocional que genera el sufrimiento, lo cual al ser comprendido permitiría entender el estado mental que genera dicha enfermedad bajo determinadas condiciones socioambientales. Lo anterior no alude a la supresión de dificultades o del dolor a través de elementos externos al individuo, como vendría siendo el uso de algún medicamento. Más bien se refiere a que la persona pueda comprender por qué surge esta enfermedad a partir de tomar conciencia de lo que le está ocurriendo a nivel emocional. Es por esto que la terapia floral de Bach tiene una estrecha relación con la psicología. Aunque no forme parte de un tratamiento clínico como tal, lo anterior no difiere de lo que la terapia floral plantea, porque igual es dentro de un encuadre de características clínicas y bajo una visión global de su trastorno o de enfermedad que el sujeto puede conocerse y por consiguiente lograr una toma de conciencia con la terapia floral. También se tiene que señalar que para el abordaje terapéutico el trastorno que conlleva un sufrimiento emocional o físico o cognitivo es aquel elemento que genera que esta persona vaya a atenderse y por tanto el que permite poder tener la oportunidad de ayudar a esa persona en su toma de conciencia. El objetivo de su toma es el producir la movilización del mundo emocional, permitiendo la captación de información externa o interna de la que no se tenga conciencia. Es así como emerge una emoción que, según su visión, debe ser abordada en un contexto adecuado, puesto que se requiere del trabajo de un profesional preparado a nivel de salud mental y terapia, y que esté capacitado para indagar y saber acompañar al paciente en su toma de conciencia. Aquí se habla mucho y se recalca la toma de conciencia porque esto es principalmente lo que busca toda terapia, hacer consciente al paciente de lo que le está ocurriendo, por qué le está ocurriendo, y así poder darle, como lo dije anteriormente, una visión más clara de los sucesos, ya sea internos o externos. Ahora, para poder llegar a entender el postulado energético a la base de la terapia floral de Bach, se debe tener en consideración un cambio de modelo en la concepción del ser humano. Se le tiene que ver y entender de una visión más integral y amplia que la que tradicionalmente se utiliza a nivel de la salud tradicional. En este nuevo modelo se considera que existen conexiones entre las emociones, la mente y el cuerpo físico y celular, los cuales están en interacción dinámica. Para la medicina oriental, de hecho, entiéndase China, la cual cuenta con más de 4.000 o 5.000 años de antigüedad, se considera que las enfermedades se producen cuando hay alteraciones o bloqueo en el flujo de la energía vital, conocida como Qi, los cuales pueden ser de origen emocional, por accidentes, heridas, cirugía, infecciones e incluso parásitos. Ahora también tenemos que hablar un poquito de lo que es más difícil de entender, de lo que se separa más netamente de la parte clínica, que vendría siendo la energía. Voy a tratar de explicar un poquito esto a un lenguaje más entendible y a términos generales. Vamos por el principio. Se habla mucho de las terapias complementarias, pero también se habla que trabajan a nivel energético. Pero específicamente, ¿de qué tipo de energía estamos hablando? Ya que conocemos muchas. Hay varias formas de explicar esto y desde varias perspectivas y creencias. Pero definir esta energía con un nombre en específico es lo complicado, porque en sí no la tiene,
diríamos que vendría siendo la energía primordial o energía vital. Ahora, para explicarla, imaginemos que a la par del sistema venoso o del sistema nervioso se encuentra otro muy similar, pero este es el sistema energético. Este sistema energético es conocido como nadis o meridianos en la medicina china, que son canales energéticos. Imaginemos esta energía como el viento. No la podemos ver, pero de alguna forma sí la podemos sentir y sabemos que existe, para los que tienen mayor desarrollo y afinidad con esta misma. Inclusive hay un efecto que muchas personas lo habrán percibido, que es cuando llegamos a algún lugar. Comúnmente a veces decimos: hoy no me gusta la energía de este lugar, encuentro que está muy cargada, muy denso. También podríamos hablar de ese tipo de energía. No es medible, pero sí se percibe. Con este ejemplo entenderán un poquito a lo que me estoy refiriendo. Con este sistema llamado nadis, o meridianos como dije anteriormente, tenemos los tan conocidos chakras, que esta palabra significa rueda. Tenemos que imaginar a los chakras como un vórtice. Este vórtice como tal genera, absorbe, acumula, transforma y distribuye la energía a los distintos planos y partes del cuerpo. Por eso son muy conocidos los chakras, porque tienen un papel fundamental. Existen varios chakras, son muchos, pero principalmente se trabajan con 7, que están ligados a cada región y órgano en específico, estos 7 chakras. Aparte de este canal energético que expliqué, también tenemos uno más externo, denominado campo energético. Este podríamos compararlo como la piel, ya que está más próxima al contacto externo. Este campo energético está más próximo al contacto externo igualmente, que también se conoce como aura, o en un lenguaje más científico como el campo electromagnético de cada persona. Y como toda forma de existencia, esta energía o este canal energético y los chakras y el campo energético tienen un estado óptimo de vibración. Recordemos que todo el universo está vibrando, y esto no es una frase de la New Age o de ese tipo de corrientes, sino una frase bien científica y bien coherente. Cuando la energía de cualquiera de estos mencionados disminuye, su nivel vibratorio se pierde, y con esto disminuye nuestro equilibrio y nuestra salud, y nos vemos expuestos a contraer enfermedades. Este campo energético también tiene niveles. Como lo dije anteriormente, lo comparé con la piel, porque la piel tiene varias capas. El campo energético se le conoce 7 capas principales, las cuales tienen varios nombres, dependiendo de dónde o con qué creencia lo vayan a revisar. Pero yo voy a mencionar los más conocidos, que son conocidos como el cuerpo causal, el cuerpo celestial, cuerpo del patrón etérico o capa espiritual, cuerpo astral, cuerpo mental, emocional y etéreo. Si escuchan estos conceptos, no se asusten, porque así se conocen y también por varios nombres más, pero en lo que está relacionado en cuanto al sistema energético del cuerpo. Se habla mucho de que tienes que vibrar más alto. Esta frase ahora último se ha hecho bastante conocida. Pero ¿a qué se refieren cuando nos dicen eso? Yo pienso que netamente se refiere a que tenemos que hacer que esta energía de nuestro campo energético y de nuestro sistema energético aumente su nivel de vibración. Para esto, y como base, tenemos que ser conscientes de nuestro ser, que es una unidad, pero a la vez también es una serie de sistemas. Esto es fundamental para darle un estímulo completo. Sabiendo esto, el estímulo, por así decirlo, para evolucionar este sistema energético y estos chakras y toda esta energía, a grandes rasgos sería una tendencia responsable y sana en la comida, una armonía con lo que se tiene,
una vida sexual con respeto y naturalidad, ser amoroso, no empalagoso, ser cordial, solidario, compasivo, tener relaciones sin posesividad, hablar cuando hay que hablar, saber escuchar y prestar atención, desarrollar nuestra capacidad de concentración, ser pacientes, tomar conclusiones adecuadas, no sumergirnos en apegos, ya sean materiales o con personas, entre tantas otras. Hay una frase que me gusta mucho y que engloba casi todas estas cosas que mencioné. Seguramente muchas personas la han escuchado independiente de su creencia o no, si son ateos, si son cristianos o si creen en corrientes de la New Age y etcétera, la cual dijo Jesús, que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda acción que nace de amor puro es un alimento completo para nuestro ser. Y no tan solo para nosotros, sino que para el resto. Entonces, poniendo como base el amor, las demás cosas se irán dando casi instantáneamente o automáticamente. Resumiendo, vimos la vida del Dr. Bach, lo que él enseñó, lo que él dejó, revisamos un poquito las energías y también cómo actuaban las flores de Bach, que son una gotita de origen natural, sin ningún compuesto químico. Su base son principalmente flores, con una recolección muy especial, por cierto, aptas para todo público, tantos como niños y adultos, no tienen efectos secundarios y se complementan muy bien con cualquier tratamiento o terapia. Al ser remedios vibracionales no tienen un efecto directo en el cuerpo, o sea, no tienen un efecto como el de un medicamento, por eso su seguridad. Estas flores limpian, armonizan, coordinan cuerpo, mente y espíritu, ayudando en parte a restablecer el equilibrio de nuestro ser. Recordemos la frase del Dr. Bach, que la enfermedad no es un mal a suprimir, sino una oportunidad de comprender. La filosofía y metodología y aplicación de las flores de Bach es bastante más extensa y compleja, ya que tenemos que sumergirnos totalmente en este mundo para comprenderla y poder aplicarla de forma correcta. Pero esta breve información sé que les va a ayudar para tener y poder elegir una correcta terapia. Recordemos que no hay terapias milagrosas, no hay plantas milagrosas y no hay medicamentos milagrosos. Nada le va a restablecer la salud de forma instantánea o tan fácil, porque para esto tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje y recorrer un camino y tratar al cuerpo como una unidad y a la vez de forma independiente. Así que el próximo programa voy a tratar un poco más el tema del negocio de las flores de Bach y lo que conlleva esto. Así que estén atentos. Me despido y los espero para el próximo programa. Chau chau.